Vivir sin drogas es más que una elección personal, es un compromiso con la propia vida y con quienes nos rodean. Pero realmente, ¿qué conocemos sobre ellas? Pues la OMS describe las drogas como cualquier sustancia de origen natural, semisintético o sintético que cambia alguna función del cuerpo sin importar cómo se consuma, mientras que la adicción o dependencia es el conjunto de daños físicos y psicológicos provocado por estas drogas. Y porque entender es el primer paso para decidir mejor, en este video hablaremos sobre las causas de su consumo, su clasificación, efectos, el cómo afecta a la familia y a las relaciones sociales, y finalmente algunas estadísticas sobre su consumo. Además, que podremos escuchar una pequeña entrevista que se realizó a uno de los usuarios de estas drogas, para poder verlo desde la otra perspectiva. Las drogas depresoras. Para comenzar, debemos conocer que las drogas depresoras son sustancias que inhiben la actividad del sistema nervioso central. Según la Organización Mundial de la Salud, estas drogas deprimen la actividad cerebral, reduciendo el estado de alerta y provocando diversos efectos físicos y mentales. Entre los efectos físicos más comunes encontramos relajación muscular, lenguaje mal articulado, pérdida de coordinación, respiración lenta, presión arterial baja, dolores de cabeza, vómito, mareos y visión borrosa. Pero los efectos no solo son físicos, también pueden afectar nuestra mente, y estos son depresión y trastornos del estado de ánimo. El consumo frecuente de depresores como el alcohol o las benzodiazepinas se asocia a un mayor riesgo de trastornos depresivos mayores. Esto se debe a las alteraciones en la neuroquímica cerebral, como la disminución de niveles de serotonina. Además, la abstinencia de estos mencionados puede aumentar los síntomas depresivos. Pensamientos suicidas. Algunas drogas se relacionan en gran medida con estas acciones, esencialmente en jóvenes que desarrollan la dependencia de estas sustancias. Síndrome de abstinencia y dependencia. Usar los depresores con frecuencia lleva a la dependencia física y psicológica de estos. El síndrome de abstinencia se presenta cuando se pone un alto abrupto al consumo de estos. Comportamientos agresivos o violentos. Aunque las benzodiazepinas son de uso fármaco para la reducción de la ansiedad, se dice que a largo plazo pueden provocar conductas agresivas o violentas. Un estudio dice que el 53% de los consumidores crónicos de benzodiazepinas exhibieron conductas violentas, en contraste con solo el 5.3% de ellos en psicoterapia. Algunos ejemplos de drogas depresoras incluyen alcohol. Sus efectos suelen ser variados por distintos factores. Es más consumido por su legalidad y facilidad de compra. Su síndrome de abstinencia es el más fuerte y además modifica la conducta y los estados del ánimo. Afecta la claridad de pensamiento y la coordinación. Heroína. Es un opiáceo derivado de la morfina. Dejando de lado sus efectos, la heroína también tiene como factor de riesgo el VIH, la hepatitis o provocar daños fetales. Barbitúricos. Es un tipo de medicamento que causa una disminución de la actividad cerebral. Benzodiazepinas. Son medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, antielépticos y amnésicos. A diferencia de los barbitúricos, las dosis grandes de benzodiazepinas raras veces son fatales, a menos que se combinen con otras drogas como el alcohol. GHB. El gamma hidroxibutírico es un depresor del sistema nervioso. Es de gran riesgo principalmente porque se ha utilizado como medio de sumisión química para delitos de índole sexual, pues se usa con frecuencia para poner en las bebidas, ya que es incoloro e insípido. El conocer los efectos de estas sustancias es fundamental para prevenir riesgos y cuidar nuestra salud mental y física. Si tú o alguien que conoces necesitan ayuda, no dudes en buscar apoyo profesional. Energía instantánea, concentración extrema, euforia, artificial. Las drogas estimulantes prometen todo esto, pero por su precio es la salud, la adicción y en algunos casos la vida. ¿Qué sabes realmente sobre las drogas estimulantes? Los estimulantes son sustancias que aceleran el sistema nervioso central. Actúan sobre neurotransmisores como la dopamina, generando una falsa sensación de bienestar y energía, usadas desde hace siglos. Su síntesis química en los siglos XIX y XX las hizo más potentes y peligrosas. Durante guerras mundiales, se daban anfetaminas a soldados para combatir la fatiga. Efectos inmediatos. Efectos a corto plazo. Aumento de energía e euforia. Taquicardia, insomnio y ansiedad. Deshidratación y golpes de calor. Riesgos a corto plazo, ya sea el corazón,
que recibe daños o el cerebro con zonas rojas de actividad anormal. Continuando con esta clasificación, seguimos con las drogas alucinógenas. Pero realmente, ¿qué son y qué sabemos sobre sus efectos? Como tal, se puede decir que estas son sustancias psicoactivas que pueden estimular y modificar la actividad mental o cognitiva. Su origen puede ser natural o sintético, y se clasifican en dos tipos. Primeramente, están los alucinógenos clásicos. Con estos, sus efectos pueden tardar entre 20 y 90 minutos después de su consumo. Ejemplos de estos son LSD, DMT o también conocido como Dimitri, MDMA, también llamado éxtasis o Molly, y por otro lado, con las drogas disociativas, sus efectos son más persistentes y se disparan en minutos después del consumo. Ejemplos de estas son PCP, conocido popularmente como polvo de ángel, salvia, ketamina o mejor conocida como K o Special K. ¿Y cuáles son sus efectos? A corto plazo podemos incluir náuseas, taquicardia, intensificación de sensaciones, desorientación, pupilas dilatadas, cambios bruscos en el ánimo, euforia, temblores, reflejos muy sensibles y alucinaciones visuales y auditivas. Mientras que a largo plazo pueden provocar psicosis, flashbacks, daño mental severo o incluso un riesgo de muerte. Esto debido a que estas drogas dañan gravemente el cerebro, al provocar desequilibrios químicos y afectando algunos neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina. Sobre su adicción, algunos pueden generar tolerancia en su consumo, obligándote a consumir cada vez más cantidad, creando una dependencia física y psicológica, pudiendo convertirse en una enfermedad crónica, requiriendo de un apoyo psicológico intensivo. Vivir sin drogas es vivir en equilibrio, con mente clara y bienestar real. Busca ayuda, no estás solo. Fármacos de uso médico. Como ya se mencionó anteriormente, dentro de la clasificación de las drogas existen las benzodiazepinas, o simplemente llamados fármacos de uso médico, que a grandes rasgos consisten en aquellos medicamentos utilizados específicamente para enfermedades mentales o en otros casos como relajantes musculares y auxiliares del trastorno del sueño. Dentro de esta misma clasificación, las más comunes suelen ser tres, las cuales son el clonazepam, el diazepam y el alprazolam. Todas estas vendidas en farmacias y solamente pueden ser adquiridas por receta médica, ya que las tres actúan como potenciador del neurotransmisor GABA de nuestro cerebro y provocan un efecto calmante y relajante, además de que su consumo es por vía oral, ya sea en gotas o pastillas. Aunque las tres actúen de forma similar, existen diferencias entre ellas, las cuales veremos a continuación. En un lado, el clonazepam y el diazepam, que ambas son de larga duración, pero se utilizan para distintos trastornos. Por ejemplo, el clonazepam suele ser utilizado para casos de epilepsia y como ansiolítico, especialmente para las crisis de pánico, además de ser anticonvulsionante y tener efectos hipnóticos y estabilizadores de ánimo. Del otro lado, el diazepam, su principal uso es para el tratamiento de la ansiedad, aunque también sirve para tratar los espasmos originados por enfermedades como la parálisis cerebral o paraplegia. Por último, el alprazolam, que, contrario a los anteriores, su duración es de acción rápida y es de igual forma utilizada para la ansiedad, sobre todo en las crisis de angustia, pánico, agorafobia y estrés intenso. Lamentablemente, estos medicamentos no siempre son utilizados de forma responsable, ya que han aumentado los casos de muertes por su uso fuera de tratamiento médico, o por combinarse con otras sustancias como el alcohol, ya que suelen ser adquiridas de forma ilegal en redes sociales o en mercados sobre ruedas para la automedicación del estrés y para situaciones del sueño. Su uso no es algo que deba tomarse a la ligera, ya que tiene diversas consecuencias, siendo la más grave y más fácil de adquirir la adicción, además de que se puede terminar en depresión. Las causas del consumo de drogas son todos los factores que llevan a una persona a consumir este tipo de estupefacientes. Algunas personas adictas pueden tener factores en común como trastorno de déficit de atención con hiperactividad, TDAH o trastorno de estrés postraumático. Una causa que también es muy común para el consumo es la baja autoestima en los consumidores. Esto es debido al estilo de vida que pueden tener o al ambiente en el que se desarrollan, así como su contexto económico. Otro factor es la facilidad de conseguir drogas y que algunas personas argumentan que el consumo favorece su desempeño en tareas del día o en su trabajo, lo cual va creando adicciones poco a poco. También suelen consumirse por curiosidad o presión social de su círculo cercano.
El factor genético y poco apoyo social, o a veces nulo en algunas personas, las pueden orillar a iniciar su consumo y desarrollar una adicción. En resumen, la drogadicción es un problema que puede tener varias causas y que las mismas van a depender de la persona y del contexto en el que se desarrolla. Todos anhelamos conexiones fuertes, amor y apoyo. Pero, ¿qué sucede cuando las drogas se interponen en el camino? ¿Cómo afecta a la familia? El consumo de drogas no solo afecta al individuo, sino que hiere profundamente a la familia. La confianza se rompe, la comunicación se desvanece y el amor se pone a prueba. Impacto en las relaciones sociales. Las amistades se desmoronan, los intereses cambian y las prioridades se distorsionan. El consumidor se aísla, buscando refugio en un mundo donde las drogas son el único consuelo. La presión del grupo puede ser un factor, pero la responsabilidad individual es clave. Por ello, elige la vida, elige las relaciones verdaderas, elige un futuro libre de drogas. Tú tienes el poder de cambiar tu historia. ¿Podrías compartir cómo fue tu primer contacto con la sustancia o comportamiento adictivo? Ok, el comportamiento adictivo se obtiene al momento de estar consumiendo de manera constante. Las drogas en este caso podría ser unas 2 veces al día. Y el primer contacto que tuve con las sustancias ilícitas fue por estar con amigos en la secundaria. ¿Qué factores crees que influyeron en tu consumo o el desarrollo de tu adicción? El factor social realmente, ya que por la gente con la que llegaba a convivir y con las personas con las que llegaba a estar más tiempo, la mayoría consumían estas sustancias. ¿En qué momento te diste cuenta de que el consumo se estaba volviendo un problema en tu vida? Al momento de que comencé a tener momentos de disociación personal, teniendo también en cuenta el comportamiento que tenía ya de una manera irracional. Ok. ¿Cómo afectó la adicción a tu vida personal, familiar o profesional? Profesional realmente no sucedió, ya que todavía era un adolescente de una edad aproximada de entre 14 y 18 años, por lo cual no llegaba a laborar todavía de manera profesional. En cuestiones familiares, el problema que llegó a suscitar era la disociación personal. No ponía atención a las cosas que me comentaban, no tenía un pensamiento analítico como lo que es hoy, comportamientos de manera espontánea que podrían llegar a asustar a cualquier persona, como también en la área personal, de manera física, viendo cambios muy radicales en el cuerpo, como cambio de tono de piel, dejar de querer comer, el cuerpo se vuelve más flaco, tienes por lo general se comienza a sumir la cara, pueden cambiar el color de los dientes, diferentes cosas, el color de los ojos se vuelve amarillo. Entonces, de manera personal fue un cambio físico, de familiar fue el tratar de convivir y profesional no hubo. ¿Sentiste que hubo algún cambio en tu salud física o mental a causa de la adicción? Sí, como mencioné anteriormente. ¿Cómo reaccionó tu entorno ante tu situación? ¿Recibiste apoyo o enfrentaste rechazo? No recibí apoyo, tampoco enfrenté rechazo, sino que fue un cambio personal al momento de querer dejar la droga. ¿Qué fue lo que te motivó a buscar ayuda o a iniciar un proceso de recuperación? El hecho de realizar un cambio en mi persona y tratar de crecer constantemente como un adulto, y no recibí apoyo de nadie, simplemente fue un proceso propio. ¿Cuáles fueron los mayores retos en tu camino hacia la recuperación? Los mayores retos que sufrí fue el síndrome de la abstinencia, ya que tenía nerviosismo, ansiedad, insomnio, falta de apetito, entre otras cosas. ¿Qué estrategias o herramientas te han ayudado a mantenerte en sobriedad o a manejar la situación? Realmente el hecho de crecer y ser un adulto responsable llegó a cambiarme totalmente, ya que procuro más el bienestar de la gente que amo a mi divertinaje de momento. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que iniciaste tu proceso de recuperación? El cambio, pues ya vuelvo a reiterar, siendo adulto, es poder adquirir, pues más que nada, los electrodomésticos de mi hogar, poder ayudar a mi familia,
poder crecer de manera personal, en este caso realizando ejercicios y teniendo un método de distracción para evitar esto. ¿Qué le dirías a alguien que actualmente está luchando contra una adicción? Que lo que realmente tendría que hacer es primeramente concientizar lo que realmente está haciendo para poder ver cómo le va a afectar su futuro, ya que en varios momentos la persona queriendo que no, en su momento de disociación personal, realmente no llega a pensar lo que está haciendo. ¿Cómo crees que la sociedad debería abordar el tema de las adicciones para ayudar mejor a quienes las padecen? Claramente por primero tenemos que ver que la persona quiera realmente realizar un cambio, en este caso teniendo como centros de adicción y de recuperación claramente, para que el proceso sea de manera lenta, bien medida y que tenga buenos resultados. Para finalizar, ¿cómo obtuviste acceso a estas drogas? Realmente fuera del establecimiento donde yo estudiaba, había personas que vendían tales drogas y dependía del dinero que tú tuvieses o tu adquisición económica, era la droga que te podrían vender. En cuanto a las sustancias más consumidas por los encuestados, se encontró que el 46.2% consumieron estimulantes de tipo anfetamínico, 24.6% alcohol y 13.3% marihuana. En mujeres, el alcohol fue la sustancia más consumida, con un 35%, mientras que en los hombres, los estimulantes de tipo anfetamínico lideraron con un 49%, generando una diferencia por género de patrones únicos de consumo que claramente merecen una gran atención. Pero hay algo todavía más preocupante. La mayoría de las personas comenzó su consumo antes de los 15 años y para los 19 ya habían probado al menos una sustancia de alto impacto, donde pasaron aproximadamente 10 años desde el primer consumo hasta que buscaron tratamiento. A nivel nacional, los estimulantes de tipo anfetamínico predominan en 21 estados, mientras que el alcohol es la segunda sustancia principal en 11 estados. Entre 2017 y 2022, la demanda de tratamientos por anfetamínicos aumentó un 218%, mientras que la de alcohol disminuyó un 11% y la de marihuana un 52%. En 2017, la marihuana era considerada la droga más común, aunque los entrevistados reconocieron sus fuertes efectos en el cerebro y los pulmones. Pero entonces llegó una nueva amenaza, el fentanilo, una droga sintética altamente adictiva, con efectos sumamente devastadores y muchas de las veces irreversibles. Con esto, en los últimos años, hemos visto un triste pero claro patrón. Sustancias desaparecen, pero otras nuevas surgen, más potentes, más destructivas y más adictivas. Desde 2014 hasta hoy, México ha sido testigo de una transformación en el mundo de las drogas. Y aunque algunas desaparecen, las nuevas son cada vez más peligrosas que nunca. Porque hoy basta con una sola vez para jamás poder salir de esa adicción. En la siguiente gráfica se mostró el impresionante, pero muy triste aumento de las adicciones en el país, desde 2017 a 2023, considerando las personas que consumían sustancias ilícitas y la droga de ese momento, cuyo año ha marcado las importantes diferencias y apariciones de nuevas drogas, como ya se ha mencionado con el caso del fentanilo, como una nueva moda dentro del mundo de las drogas. El consumo de drogas es un problema complejo, con múltiples causas, entre ellas factores biológicos, psicológicos y sociales, lo cual provoca que haya un gran aumento en cuanto a las personas que llegan a caer en una drogadicción. Las drogas pueden clasificarse en alucinógenas, estimulantes y depresoras, cada una con efectos distintos, mentales y físicos. Por otro lado, los fármacos tienen usos médicos, pero su mal uso puede llevar a la dependencia y al abuso de estos. La drogadicción no solo afecta a la persona que consume, sino también a su familia y entorno social, generando conflictos, problemas económicos y deterioro en las relaciones interpersonales. En México, las estadísticas muestran un preocupante aumento en el consumo de drogas.
así como también el surgimiento de nuevas cada año, lo que resalta la necesidad de programas de prevención, educación y tratamiento accesible para abordar esta problemática, siendo fundamental promover la prevención, integración social y acceso a tratamientos adecuados, de los cuales solo a través del apoyo familiar, la educación y estrategias comunitarias se podrán reducir el impacto negativo del consumo de drogas en la sociedad, porque las adicciones en México son una realidad que consumen vidas en silencio. No esperes tocar fondo para buscar ayuda. Infórmate, cuida de ti y de los tuyos. Y si tú o alguien que conoces lo necesita, llama a la línea de la vida, al 800-911-2000, o acude al Centro de Atención Primaria en Adicciones, CAPA, más cercano. Prevenir es resistir.